radiotepeaca.com. Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia, preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Cuando me estoy guisando. radiotepeaca.com. Amigos, tengan todos ustedes, una vez más estamos aquí en Radio Tepeaca para tener una nueva charla acerca de lo que es el proceso educativo en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra región, en nuestra localidad. Sí, este programa que pretende hacer un análisis crítico al respecto de las cosas que van aconteciendo en el sistema educativo mexicano. Tengan todos ustedes una buena tarde. Les agradezco muchísimo su presencia, su atención a estos comentarios que seguramente van a llamar mucho la atención a cada uno de ustedes, porque es el tema que hoy vamos a tratar, pues algo muy especial para la vida laboral de cada uno de los trabajadores de la educación aquí en Puebla y fundamentalmente en lo que es nuestra región. Hay situaciones muy interesantes al respecto, ya como una acción propia de la que es desde mayo del 2019 la nueva ley, las modificaciones al artículo 3 que se hicieron con respecto a la derogación de la mal llamada reforma del 2013, la mal llamada reforma educativa del 2013. Y para ese asunto, bueno, pues hoy nos va a acompañar cierto, como en el que nos damos las más sinceras gracias y la bienvenida. Hoy, maestro González tiene un problema de carácter personal, no va a poder estar con nosotros, pero seguramente nos va a estar escuchando desde su casa a razón de esta situación que tiene. Es un problema de carácter técnico, ya afortunadamente no de salud, y por eso no está con nosotros. Pues bienvenido, Juan. Y hoy vamos a hablar acerca de UCICAM. Esta es una área administrativa de la Secretaría de Educación Pública que tiene funciones específicas en el proceso educativo. Recientemente creada, repito, como una consecuencia de las modificaciones que se hicieron en el artículo 3, específicamente la ley sobre la profesionalización de los maestros y las maestras, que pues, en el momento de empezar a operarse, pues provoca una serie de contratiempos y de situaciones que quizás hacemos a entender perfectamente o que incluso estén planteadas de manera equivocada. Pero bueno, eso es precisamente parte de lo que nosotros analizaremos, opinaremos al respecto y pues al final de cuentas trataremos de sacar una conclusión. Juan, UCICAM es el tema de nuestro programa el día de hoy y como complemento una pregunta, ¿no? ¿Solución o problema?
Hola Felipe, Ese- buenas tardes. Buenas tardes amigos que nos están escuchando desde su casita después de seguramente ya haber comido. Y bueno, quizás es un tema un poco particular porque tiene solamente impacto en la parte administrativa de la Secretaría de Educación Pública que corresponde a los ascensos, a los cambios de adscripción de los trabajadores y obviamente a los trabajadores que están involucrados en o aspiran a un cambio de adscripción o a un ascenso de una plaza inferior a una superior, por supuesto. Y bueno, más o menos en términos generales, este organismo de la Secretaría de Educación Pública llamado SICAM es el que regula este tipo de situaciones. Y bueno, desde cuando planteas la pregunta de que si es una solución o es un problema, híjole, pues es muy difícil. Yo creo que abarca puntos de vista encontrados, incluso dentro del mismo magisterio podemos encontrar a compañeros trabajadores que consideran que verdaderamente es una alternativa para resolver los graves problemas de corrupción que se venían dando en años pasados al interior de la Secretaría de Educación Docente, que es el antecedente del UCICAM, y bueno, se genera lo que se llamó servicio profesional docente dentro de la Secretaría de Educación Pública, pues siempre se dijo que era con la intención de acabar con la corrupción que ya era descarada, que era agraviante, que era a todas luces vista, ¿no? Dentro de la Secretaría de Educación Pública. Quienes no han estado muy inmersos en el tema de la SEP, no quizás sepan que se vendían las plazas al mejor postor, las plazas de maestros. Había una repartición discrecional de plazas cada año entre los funcionarios de la Secretaría de Educación y la organización sindical. Y ellos, cada parte, disponían del 50% del total de las plazas que se crearon. Y esas plazas, es clarísimo que muchas de ellas iban a parar al mercado negro de la venta de las mismas plazas. De los dos lados, tanto de los funcionarios que trabajaban en la Secretaría de Educación Pública como los que manejaban los sindicatos. Había un mercado boyante, siniestro también, de cobro de favores después a los que les vendían una plaza. Entonces, la idea del gobierno federal era acabar un poco con esta terrible corrupción y por eso se crea aparentemente la ley. Juan, perdona, ándale, sí, ándale, ya, era tu sonido. Sí, aparejado a eso tenía otros fines también, yo diría, siniestros de persecución a los maestros. Es posible que era real el asunto de la corrupción, pero también la ley del servicio profesional docente que surge en el 2013 también traía otro tipo de acciones de persecución a los trabajadores de la educación. Como que se aprovechó todo ese esquema disque para acabar la corrupción, que por cierto debo de decir por ahí que siempre había ventanas abiertas para seguir en esta corrupción, como por ejemplo no respetar las listas de prelación porque eran ocultas. ¿A qué se refieren las listas de prelación? Era, por ejemplo, los jóvenes que aspiraban a una plaza, los jóvenes maestros que salieron de la normal y que aspiraban a una plaza, presentaban un examen y se hacía una lista donde había el primer lugar hasta ese número de participantes. Y bueno, esa era la lista de prelación, pero se saltaban la lista porque era una lista oculta. Entonces ahí nuevamente hubo una ventana para la corrupción. Pero Felipe, me estoy extendiendo mucho, pero bueno, esos son los antecedentes de la existencia del UCICAM ahora que dicen ellos que trata de regular esa terrible corrupción que había. Pero yo diría, así como la pregunta que me haces, pues yo diría que es tan malo la enfermedad que había como el remedio que quieren aplicar a eso. Bueno, pues ya te adelantaste a la conclusión, pero bueno, Juan, mira, en la medida en que este tema, indiscutiblemente que involucra tanto a la Secretaría de Educación Pública
como al organismo encargado de la defensa de los derechos laborales de los maestros, pues en la promoción del programa me encontré una frase bien interesante de José Saramago al respecto precisamente de las organizaciones sindicales. Y yo quisiera que empezáramos con esto y ya después nos vamos un poquito más hacia lo que es la UCICAM y cuáles son sus atribuciones y cómo está empezando a operar. Y Saramago dice, de un modo consciente o inconsciente, dócil y burocratizados, el dócil y burocratizado sindicalismo que hoy nos queda es en gran parte responsable del adormecimiento social resultante del proceso de globalización económica en marcha. No me alegra decirlo, mas no podría callarlo. Y vaya, me encontré esta frase y yo quise que fuera precisamente la punta de lanza de este análisis que vamos a hacer acerca de la operatividad del UCICAM, porque al final de cuentas también se peca de omisión y la poca participación del sindicato, más bien la nula participación del sindicato en la operatividad de la UCICAM, pues es un reflejo de lo que dice Saramago, ¿no? Es cierto, estas organizaciones de trabajadores que tenían como única finalidad, pues ser la voz del trabajador para encontrar mejoras sustantivas a cada una de sus condiciones laborales, pues ha venido perdiendo, como dice, se ha venido adormeciendo porque la sociedad misma está en ese proceso de adormecimiento. Es consecuencia de esta globalización que ha venido padeciendo el mundo entero en las últimas décadas. Y bueno, si viene de estas palabras vienen de un tipo como Saramago, Juan, pues uno tiene que darles el valor que en su momento creemos tienen, ¿no? Saramago, tú sabes, un literato portugués de gran prestigio, premio Nobel en 1998, a razón de su novela El Evangelio según Jesucristo, pues tiene siempre militante o más bien pensante, libre pensante y fundamentalmente tendido hacia las corrientes de izquierda, pues tendría que darnos a nosotros elementos como para poder orientarnos acerca de esta realidad presente que están dando, que está viviendo con los actuales sindicatos. Y en México en particular, ¿no? A razón de la Cuarta Transformación, la intención del querer sacudirlos, del querer que vuelvan a ser ese poder extraordinario que como trabajadores tenemos cuando estamos organizados y sabemos a dónde queremos llegar. Por eso puse esta frase y dije, bueno, pues ¿por qué no también hablamos un poquito de Saramago, ¿no? Creo que es un gran personaje. A mí en lo particular me gusta mucho su literatura, a pesar de que no he leído muchas, pero sí por ahí me aventé 2 veces el Evangelio según Jesucristo y ay caramba, no me acuerdo cómo se titula, algo relativo a la ceguera. Pero bueno, que son novelas ambas de un poder literario extraordinario, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena. No sé si tengas algo que comentar sobre Saramago, tú como amante de la literatura. Pues, Felipe, digo, a lo mejor nos desviamos un poquito. Pero meramente para enmarcar, ¿no? Meramente para enmarcar. Ensayo sobre la ceguera, ese era el objetivo. Sí, adelante. Yo creo que, bueno, Saramago, el mismo Gabriel García Márquez, fueron tipos que, pues de alguna forma, después de que desarrollaron
el arte de la literatura se volvieron más críticos de todo lo que observaban alrededor. No pierdas de vista que, pues por ejemplo, García Márquez, que también fue un premio Nobel, pues al final terminó justificando, por ejemplo, la Revolución Cubana, ¿no? Sin embargo, hubo otros escritores que se quedaron terriblemente del lado de la derecha, ¿no? Como Mario Vargas Llosa, Perú. Él, pues prácticamente abrazó las ideas de derecha y se quedó en ese cuadrilátero de la derecha, ¿no? Y bueno, bajo esa tesitura podríamos decir que personajes como José Saramago, pues al final de cuentas, pues ellos se quedaron, ¿no? En ese tipo de ideología, ¿no? Recuerdo haber leído, por ejemplo, de él, Caín, que es una obra de teatro hecha por Saramago y en donde despliega una crítica un poco ácida sobre las sociedades actuales, pero sobre todo la evolución del neoliberalismo, ¿no? Entonces, más bien yo enmarcaría en todo ese esquema de libres pensadores que desarrollaron en algún momento las artes y que pues se quedaron anclados en la izquierda con las obras que fueron construyendo, ¿no? Y es que yo sí creo que aquel personaje que se empeña en cultivar las artes y en investigar termina por rebelarse contra las injusticias, porque este sistema neoliberal es un sistema lleno de injusticias. No es un sistema democrático, no es un sistema donde florece pues donde florece el libre pensamiento de las personas, ¿no? Tú bien decías, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, pues de alguna forma también despliega su libre pensamiento sobre lo que es la sociedad, ¿no? Pero bueno, así como hablamos de Paulo Freire la vez pasada y también él desarrolló toda una serie de tesis en contra de los dominantes, pues así nos vamos a encontrar a muchos, Felipe. Pero bueno, te decía que nos desviamos un poquito del tema. Pero te repito, es meramente para tenerlo como contexto, porque yo coincido con lo que dice Saramago, ¿no? En este momento las organizaciones sindicales han desviado de su finalidad y pues algo tenemos que hacer los que formamos parte de un sindicato, ¿no? Creo que la coyuntura política que la Cuarta Transformación está pretendiendo abrir, pues es interesante y hay que aprovecharla. No podemos seguir teniendo este tipo de adormecimiento social que se da, porque en esa medida las consecuencias van a ser nefastas, ¿no? Esta actividad de carácter muy personal que tenemos la gran mayoría de los que habitamos en estas sociedades nos está alejando del poder de la organización social. Y creo que hay que seguir abundando al respecto de todo eso. Y no se trata solamente de pensar comúnmente, no, se trata de tener finalidades comunes y cómo a través de esa finalidad común uno puede llegar a ella de diversas maneras, pensando incluso de manera diferente. Pero bueno, es meramente eso, ¿no? Ahora bien, la unidad del sistema para la carrera de los maestros de las maestras y de los maestros, la UCICAM, es un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría de Educación Pública, y que tiene a su cargo las atribuciones que le confiere a esa dependencia la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Ya con esa descripción, Juan, era muy obvio que esta unidad del sistema de la carrera de las maestras y los maestros iba a tener efectos
que repercutieran de manera directa en los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Y en particular no me cabe la idea de que no se haya tomado para su operatividad la participación del organismo defensor de los derechos. No tenemos elementos, resultados tan concretos al respecto para poder dar un juicio de valor a ese actuar, pero de entrada, pues, en tanto que no existe un balance en la organización, en el diseño de todos los procesos para la regulación de los derechos laborales de los maestros, no veo un panorama de futuro halagador, ¿sí? Creo que volvimos a la unilateralidad y que como organización sindical nos estamos quedando solamente como espectadores. A ver, Felipe, y ahí te interrumpiría. Y según tú, ¿es bueno o malo eso? Pues indiscutiblemente que es malo, Juan, porque si de manera conjunta en el pasado la ley del escalafón, que de alguna manera evaluaba los desempeños, las antigüedades, las capacitaciones, la actualización de los maestros, fue un foro atrapado por la corrupción, como bien lo mencionabas, pues imagínate un espacio donde solamente esté una opinión, donde no haya un contrapeso, donde no haya quien esté analizando las posibles consecuencias en cuanto al deterioro, la afectación a los derechos laborales. Yo por eso, de entrada, en este primer planteamiento, creo que la unidad tendría que trabajar de manera bipartita, donde alguien llevara la opinión de los trabajadores. Y lógicamente también quien de la Secretaría de Educación Pública planteara qué cosa es lo que quiere al respecto de lo que es la carrera de las maestras y los maestros. Para mí eso es un hueco, es un hoyo que de origen en el diseño existe y por lo tanto pues es lamentable, ¿no? Y creo que los inmediatos procesos o resultados que se están empezando a dar, Juan, pues te llevan a eso, a que no estén respondiendo a lo que realmente es el actuar, la realidad de los maestros. Y es ahí donde entonces tenemos que solamente reaccionar. Y yo creo que el sindicato no está para solamente reaccionar, Juan. El sindicato tiene que ser proponedor, tiene que ser un ente que prevenga las probables afectaciones de las políticas educativas que en su momento se tengan que operar. Pero en fin, es de entrada lo que yo pienso, ¿no? Felipe, mira, sí es un tema extenso. Por principio de cuentas quiero hacer una precisión, Felipe. Cuando de manera un poco ácida hacemos una crítica a la organización sindical, quiero Bueno, al parecer se cortó la comunicación con el maestro Juan Durán. Sin embargo, bueno, pues vamos a continuar en tanto que logra reponerla. Y sí creo que esta primera propuesta, postura que tenemos, pues es muy, muy real. Fíjense, personas que nos están escuchando, que las atribuciones que tiene la UCICAM están contempladas en 12 apartados, 22 atribuciones que
que tienen, y la gran mayoría de ellas están orientadas hacia la selección, la promoción y el reconocimiento, el ascenso a la carrera de los maestros. Entonces, era muy obvio que iba a tener repercusiones claras. Y de esas 22 atribuciones, solamente hay una que habla acerca de los cambios que el maestro o la maestra puede tener en cuanto a su lugar de adscripción. Y este es precisamente el tema que mayormente vamos a abundar. Sin embargo, Rosy ya nos está diciendo que nos vamos al corte, al primer corte, y yo les pido muy atentamente que sigan con nosotros. Aquí regresamos en una tercia de minutos para continuar con este tema. También para agradecer las participaciones que hemos tenido ya, porque sí son bastante interesantes. Vamos pues, Rosy, a corte. Tepeaca.com. Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia, preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Cuando me estoy guisando. Radiotepeaca.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en Tres Oriente número 103 en el Cali de Herrera. Spa Center. Radiotepeaca.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. Radiotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radiotepeaca.com. Radiotepeaca.com. Stephanie's Pizza. Con nuestro delicioso sabor te ofrecemos pizza hawaiana, mexicana, pepperoni
al pastor y más. También tenemos alitas, papas y hamburguesas. Estamos ubicados en 8 Oriente número 212, junto a los condominios verdes, Barrio San José. Ordena nuestras pizzas inigualables. Pedidos a los números 2231 05 86 60 y 223 11 105 38. Tenemos la promoción de 2 pizzas familiares por 240 pesos de lunes a jueves. Solo hawaiana y pepperoni. Servicio a domicilio, pregunta por nuestros paquetes. Stephanie's Pizza. Stephanie's Pizza. radiotepeaca.com. Centro Auditivo. Bien, nuevamente ya estamos al aire. Juan, te agradecemos, Rosy, la atención para este nuevo bloque, el segundo de este día. Y bueno, Juan, estábamos hablando acerca de las atribuciones de la UCICAM, pero antes te quiero leer algunas de las participaciones que hemos recibido aquí a través de Radio Tepeaca. Está la participación del maestro Abdías Zamudio. Dice que la sección 51 es cómplice de todo este tipo de atropellos que se están presentando con los cambios internos por no defender los derechos de los trabajadores. Se entiende que están en contubernio con la SEP. Y nuestro amigo, el director de la telesecundaria Seneca, el maestro Aurelio Duarte Ávila, pues habla acerca de que los tentáculos de la corrupción de los que hablabas, Juan, son tan largos que alcanzan los más altos puestos. Falta un manotazo en el escritorio de parte del Ejecutivo al tiempo. Y bueno, también nos hace favor de compartir la página web de la UCICAM, donde precisamente habla acerca detallada de lo que son sus atribuciones. También está el maestro Ambrosio Peña, a quien desde luego le mandamos un saludo y nos da a todos nosotros los radioescuchas un abrazo sincero para el trato de este tan espinoso tema que va en contra de los derechos de los trabajadores, dice. Y Ernesto Rafael González Rodríguez nos manda un reconocimiento a ti, Juan, y a quien encabeza Radio Tepeaca, que es nuestro director general, el licenciado Jiménez Villa, así como a su servidor, y nos desea éxito en nuestra lucha por democratizar a la sección 51. El maestro Valente Quintana también nos saluda, nos da las buenas tardes, y habla acerca también de las malas determinaciones que ha empezado a tener la UCICAM aquí en el estado de Puebla. Y bueno, pues ¿qué te parece si ya nos metemos de lleno a lo que es precisamente en este caso este problema en específico? Fíjate que pues todo el mundo sabe que la organización de los maestros en el ámbito sindical pues es muy clara, y así como a nivel nacional existe un comité nacional de dirección
para todas las secciones que hay en el territorio nacional, pues hay también en los estados, dependiendo de la cantidad de maestros que haya, diversas secciones. Aquí en Puebla sabemos que existe la sección 51, que aglutina a todos los que trabajan directamente con el gobierno del estado, o que dependen directamente del gobierno del estado, y a los maestros conocidos como federales en la sección 23. Y cada sección tiene unas células originarias en las escuelas o en los territorios donde se encuentran ciertas situaciones afines que les permitan comunicarse y analizar la problemática específica que se tiene, y que son conocidas como delegaciones sindicales. Estas delegaciones sindicales, pues, están compuestas por un monto de entre 40 y 90, quizás más maestros, dependiendo pues del volumen de personal adscrito a las escuelas que ellos de alguna forma tienen bajo su administración. Y de manera ordinaria, pues ahí en las delegaciones se trabajan, se analizan, se toman decisiones al respecto de la mejora de cada uno de los derechos que tienen estos maestros. Y una de las cosas que se venía haciendo pues, tradicionalmente, y en respuesta precisamente al trabajo ordinario que cada uno de ellos hacía, eran los conocidos cambios internos. Sin embargo, pues prácticamente respuesta, impacto de lo que fue la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, la del 2013, se empezaron a crear expectativas al interior de la Secretaría de Educación Pública para que el sindicato ya no tuviera tanta influencia en lo que es la selección de maestros, en lo que es la promoción y lo que es el reconocimiento que se va obteniendo a lo largo de toda la carrera de las maestras y los maestros. Como uno de los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el abolir la mal llamada reforma educativa del 2013, se hicieron las reformas en el 2019. Entre ellas, se creó la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Y se crea esta unidad del sistema. Y especifica en sus atribuciones que va a participar de manera directa como responsable prácticamente total de la selección, de la promoción y del reconocimiento a la capacitación que las maestras y los maestros vayamos teniendo a lo largo de nuestra vida profesional. Y bueno, ya decíamos anteriormente que pues eso está muy bien. El problema, el hueco que nosotros vemos es que no hay en este tan delicado asunto, tanto de la selección como promoción y reconocimiento, participación directa del sindicato. Y lógicamente los efectos pues van directamente a lo que son los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, en particular, estos cambios internos en Puebla han provocado una serie de injusticias porque no se están respetando las determinaciones locales de las delegaciones sindicales. Y se pretende hacer una concentración de movimientos de los maestros desde el escritorio de la UCICAM. Y esto, pues, indiscutiblemente, ya nada más por ese diseño, pues era muy, muy viable que se produjesen injusticias, inconformidades y todo lo que en su momento estamos viviendo. El problema, Juan, es que se ha llevado esta problemática para tratar de encontrar soluciones, y la actitud de los directivos o directivas de la
de la UCICAM aquí en Puebla es de una cerrazón tremenda. Y por eso creemos que bajo esa premisa, pues no puede ser solución algo que tenía como intención regular estas etapas de la vida profesional de los maestros. Pero bueno, así está dada la situación, y pues hay que seguir insistiendo para que se pueda tratar de encontrar respeto para empezar hacia las determinaciones de carácter local que cada una de las organizaciones sindicales tiene, y lógicamente respeto hacia lo que son los derechos de los maestros y las maestras en cuanto a su actividad laboral. Así está pues el panorama, y creemos que es bien importante seguir insistiendo sobre este asunto. ¿Quieres comentar algo? Perdón, sí, veo que ya te echaste un discurso. Mira, Felipe, lo que yo iba a comentar hace rato cuando tuve problemas con la señal de internet es que quisiera clarificar una situación. Estoy convencido que el único medio idóneo incluso de defensa de los trabajadores, en este caso del magisterio, es una organización sindical. No hay otra. No hay otro medio que garantice, que asegure la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, más que una organización sindical. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo en estos momentos? Cuando menos en estos momentos, ya no digamos desde que surge el CENTE, un poquito más allá de la década de los 40 del siglo pasado. ¿Cuál es el problema? Que el sindicato ha sido manejado desde siempre entre dos figuras que tienen una finalidad distinta a la defensa de los derechos laborales. El gobierno federal y los gobiernos locales y los dirigentes sindicales. ¿Cuál es la finalidad que ellos tuvieron y tienen siempre en relación a la organización sindical? Controlar a los trabajadores, ser un medio de control para todo el grueso de trabajadores. Visto así, el sindicato se vuelve un organismo no solo violador de derechos, socialmente inútil a las aspiraciones no solo de los maestros, sino de una sociedad que aspira, porque sus hijos de esta sociedad asisten a una escuela donde trabajan maestros afiliados al sindicato. La sociedad aspira a encontrar un ente más útil para la sociedad. Pero ¿qué ha sucedido? El sindicato, controlado así, manejado así, se convirtió en un ente totalmente inútil para la defensa de los derechos laborales. Ejemplo, desde el 2013, cuando surge la Ley General del Servicio Profesional Docente, prácticamente desaparece el escalafón. A pesar de que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado todavía sigue contemplando el escalafón, pero esta ley del Servicio Profesional Docente fue hecha exclusivamente para los trabajadores de la educación. Y en esta ley ya no aparece la figura del escalafón. ¿Cuál era la finalidad del escalafón? Ser un organismo útil para determinar cuáles trabajadores eran aquellos, los más idóneos, para ascender a un puesto de dirección. Pero el escalafón se pudrió, se pervirtió tanto, y ya la historia es conocida, Los sindicatos manejaban el escalafón a su antojo con la complicidad de la Secretaría de Educación Pública. Y lo que menos les importaba, pues eran las comunidades de padres de familia y de alumnos. Yo no niego, Felipe, que haya muchos directivos, supervisores, jefes de sector que verdaderamente se ganaron su puesto. Pero ¿cuántos otros hay que tienen una clave y no la desempeñan? Hacen tareas distintas, diferentes a la plaza que tienen. Ese es parte de un esquema de pudrición. Entonces, por eso yo decía, en el caso del sindicato mal manejado, no es útil.
Pero yo no digo que deba de desaparecer como pretendió la reforma de Peña Nieto. Y como que un poquito la 4T, me duele mucho decirlo, pero pareciera que la 4T también va por el mismo sentido, ¿eh? Hacer a un lado a la organización sindical, pareciera que dicen, no, es que eran tan corruptos que no los quiero aquí. Pero la solución no es hacer a un lado a toda una institución que legítimamente debe de defender los derechos de los trabajadores. La solución es democratizar a estas organizaciones, en este caso al Sindicato de Maestros, para que se convierta en un ente útil a la sociedad y útil a los trabajadores. ¿Qué ha hecho actualmente la dirigencia sindical después de que desaparece, por ejemplo, el escalafón? Plegarse porque no, sus intereses de ellos no pasan por la defensa de los derechos de los trabajadores. Ellos tienen otro tipo de intereses. Así USICAM, y regresamos al punto USICAM, tú decías desde hace un rato que es un ente, es una unidad que toma decisiones de manera unilateral, prácticamente sin tomar en cuenta la organización sindical, pues saben bien ellos que la organización sindical no tiene ni ganas ni un historial moral y ético para reclamarles esa actitud unilateral. Las organizaciones sindicales lo más que tienen, pues es una visión patrimonialista del sindicato y decir, a ver, ¿cómo lucro con esto? Si me hacen a un lado, pues es posible que ciertas dirigencias vayan y le digan, está bien, ya me hiciste a un lado, pero ahora ¿qué me das? Pero están pidiendo para ellos, están pidiendo para su grupo, no están pidiendo en general para los trabajadores. Y por eso vemos esos enormes desvaríos todavía que hemos criticado desde aquí. ¿Cuántos de los que actualmente dirigen las organizaciones sindicales, en el caso de Puebla, la 23 y la 51, cuántos de ellos llegaron con plazas inferiores y ahora tienen plazas superiores? Casos de personas que llevaban una plaza de educación especial, que no es malo, con 18 horas, pues ahora tienen una plaza de tiempo completo en educación superior. De llegar ganando alrededor de 8,500 pesos mensuales, pues ahora ganan 40,000 pesos mensuales. Para quien arriba a una dirigencia sindical sabe que tiene la enorme posibilidad como producto de esa corrupción de mejorar sus ingresos, pero eso no es ético. Y lo hacen por encima de la defensa de los derechos de los trabajadores que deberían de tener o de practicar. Entonces, repito, USICAM, sí, es una unidad que está actuando por su cuenta, está cometiendo violaciones a los derechos de los trabajadores, como aquel derecho de que el que tiene más antigüedad pueda en un momento dado aspirar a trabajar más cerca de su casa. Y nadie mete las manos por eso. Nadie, la organización sindical no tiene vocación para cuestionar eso. Lo hubieran hecho desde cuando aparece la convocatoria, se veía venir desde entonces. Voces independientes, y aquí sí quiero decirlo, está la misma CENTE, la coordinadora, pues dijeron que era un acto violatorio de los derechos a los trabajadores. Pero el CENTE no hizo caso. Y por último, Felipe, quiero mencionar, ahí están las las investigaciones del periodista Ricardo Rafael, que en el 2013, que se da la ley del servicio profesional docente, 3,200 millones de pesos le dieron al CENTE para promover la reforma educativa, que era lesiva a los trabajadores, violaba derechos como es la desaparición del escalafón. Y los dirigentes aceptaron el dinero y se embarcaron en tratar de justificar ante sus compañeros diciendo pues, que la ley era buena. Era buena para ellos porque les habían dado, imagínate, 3,200 millones de pesos para que se los gastaran en lo que quisieran. Dinero que nadie les fiscalizó. Pues dime si no es inmoral, Felipe. Y ahí me detengo. Sí, claro, totalmente inmoral, antiético. Y es precisamente lo que tiene que ser el motor para ir en búsqueda de nuevos escenarios, Juan. O sea, yo entiendo perfectamente que el asunto de USICAM pues es realmente un eslabón de un espectro, de un escenario que
tiene mucho de fondo. O sea, entiendo perfectamente que el gran problema de todo esto es la falta de democratización en la organización sindical, que como consecuencia se da todo este tipo de situaciones. Pero es precisamente la gran labor que tenemos que hacer para que el maestro que va a diario a su escuela, que va ahorita en su casa, está abriendo todos los días su computadora para tener enlaces con sus estudiantes, todos los días está abriendo su chat para poder mandar indicaciones, recibir trabajos, no importa si es hábil el horario o si es el día hábil, pero ahí está todos los días tratando de cumplir con lo que es su compromiso social. Y este maestro tiene que sacudírsele de alguna forma para que vea cómo se están dando este tipo de situaciones, cómo las agresiones que se sufren, que se dicen, no tienen respuesta. ¿Cuántas? Y nosotros hemos sido puntuales al señalar esas agresiones que se han venido sufriendo al respecto de todo este tipo de cuestiones. Y hay una insensibilidad en las autoridades educativas que la verdad cuesta trabajo de entender, y creo que en su momento pues vale la pena cualquier tipo de lucha, de posición diferente a la que está prevaleciendo. Felipe, sí. y quiero hacer el paréntesis, ni tengo siquiera todos los elementos, pero así de bote pronto quisiera comentar algo que he escuchado incluso de compañeros maestros, sorprendidos, porque un partido que se pensó que estaba acabado gana procesos electorales. Sí. ¿Y qué se comenta? Que muchos de los que se montaron en la 4T realmente tenían espíritu neoliberal y están actuando en contra de organizaciones, en contra de trabajadores. Claro. Y pudiera suceder que esa es la respuesta desesperada de muchos trabajadores que pues se sienten defraudados por gentes. Y aquí no incluimos al presidente. Yo sigo creyendo que el presidente sí es una persona ética completamente, en lo absoluto, pero muchos de los que se montaron en este movimiento que emprendió él son más neoliberales que los de Frena que andan por ahí queriendo quitar al presidente. Sí. O sea, son gente que están actuando en contra de un movimiento como este. Es increíble que, por ejemplo, en Bolivia, por medio de las urnas, recupera el gobierno de izquierda el poder, y quisiera que en México vamos derechito a que lo pierda, pero no por la violencia como pasó en Bolivia. Sí. Vamos derechito a que lo pierda en un proceso electoral nuevamente. Sí. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que está actuando en contra de lo que dijo que iba a hacer. Y el problema más claro es en el caso de Puebla y las personas que manejan la Secretaría de Educación Pública y el mismo UCICA. Sí, totalmente de acuerdo, Juan. Y eso es cuando el maestro dice, espérame tantito, me estás violando un derecho. Hay oídos sordos, absolutamente oídos sordos. Y obviamente el pueblo juzga, el pueblo toma decisiones. Sí. Y lo lamentable, lo terriblemente lamentable es que pudiera ser que esas decisiones vayan en volver a instalar en el poder a aquellos que se sacaron en un movimiento en el 2018. Sí, es cierto. Esto que comentas, Juan, es realmente increíble, ¿no? Yo estoy seguro que después de julio en el 18, nadie hubiese, por muy optimista que pudiera haber sido, dadole la posibilidad de que el PRI volviera a tener un triunfo. Sin embargo, pues ahí está Coahuila y ahí está Hidalgo, y esto tiene que ser motivo de reflexión. Esto que tú comentas
es bien cierto, y quizás sea el gran error de la Cuarta Transformación. Se llenó de gente que tenía pasados que no eran precisamente de izquierda, que tenía pasados que no eran precisamente de liberales, sino de gente que hizo su fortuna, que aspira, que tiene privilegios, que busca siempre estar por encima de la población y que va a buscar, esté donde esté, la oportunidad de volver a ese escenario donde ellos eran los únicos ganadores. Esto tiene que darnos la oportunidad de la reflexión, Juan. Yo también coincido con esto que tú planteas, de que las máximas que el presidente no se cansa de divulgar son grandes esperanzas que el pueblo le ha encomendado, pero no va a poder hacerlo solo. No va a poder hacerlo solo, a pesar de que nos ha demostrado que verdaderamente está haciendo todo lo necesario para poder dar respuesta a esos compromisos. Nosotros tenemos como sociedad civil que hacer algo al respecto. Juan, entiendo perfectamente que la democracia no es pluralidad, pero los maestros ya nos pusimos a reflexionar un poquito acerca de lo que implica el que redes magisteriales haya sido aceptado como partido político. ¿De verdad queremos que vuelva el Bester Gordillo? Porque ahí está ya la mesa puesta, Juan. Ya nada más es cuestión de que se empiecen a activar las estructuras que no han terminado de caer para que volvamos a tener representantes y gente orgullosa de ser súbdito de la maestra Elbester Gordillo. Y dadas las circunstancias, híjole, Juan, la verdad yo ya no creo que me sorprendiera que nuevamente estas huestes del pasado que estamos repudiando vuelvan a tener posibilidades de estar nuevamente en el poder. Estos que son panistas cuando les conviene ser panistas, estos que son priistas cuando les conviene ser priistas, y estos que son morenistas cuando les conviene ser morenistas. Y ahí se da este problema, y creo que... Felipe, fíjate, nada más te quiero poner el ejemplo de cómo la derecha se montó en el movimiento del 18. Estaba recordando ahorita que te estaba escuchando lo que pasó inmediatamente después de que ganó Andrés Manuel, cuando se vinieron las consultas para, según, hacer una nueva iniciativa de ley en materia educativa. Estas consultas primero las organiza según un personaje cercano a Andrés Manuel en el caso de Puebla, y que después ya no lo volvimos a ver y ni sabemos dónde anda. Por ahí creo que anda manejando parte de la Secretaría del Bienestar. Pero lo absurdo de lo absurdo fue que se convoca a una especie de concentración para entregar las propuestas en la Universidad Autónoma de Puebla. ¿Y sabes quién inaugura el evento de las consultas? El gobernador panista. Claro. Esparza, el rector de la universidad, también identificado con el PAN. Pero además, lo increíble, meses, apenas días quizás, la dirigencia nacional del sindicato de maestros, en donde podía hallar un foro, le pegaba con todo a la campaña de Andrés Manuel. Pedía abiertamente que no se votara Andrés Manuel porque se iba a convertir México en una segunda Venezuela. Y sabes, en esta consulta, ¿quiénes son los que ahora se presentan y dan el discurso oficial a nombre de los maestros? El representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Puebla. Sí. Y son además ellos
a los que se les pide que elaboren propuestas para la nueva reforma educativa. Sí. Y uno pregunta, ¿y las organizaciones de maestros y no de maestros, sino de padres de familia que recientemente se habían roto el hocico en una campaña electoral defendiendo con dientes y con uñas al movimiento, fueron hechas a un lado? No se les permitió en lo absoluto a estas organizaciones participar con propuestas. No sé si el presidente lo haya sabido, no sé si el presidente se haya enterado, pero Esteban Moctezuma ahí estuvo en Puebla. Por eso digo que desde que nace esta reforma educativa ya venía siendo una reforma neoliberal. Y UCICAM tiene mucho de neoliberal. Sí, definitivamente. Juan, ya Rosy nos estaba diciendo que terminamos el programa. Ya, solamente la conclusión, ¿no? Bueno, más bien respuesta a la pregunta original. ¿Solución o problema? Es una solución para quien tiene tintes neoliberales en el manejo de la Secretaría de Educación Pública. Es una solución de control. Para los maestros, para los miles de trabajadores, es un problema. Sí. Porque la UCICAM, en lugar de resolver con justicia las peticiones de los maestros. Y aprovechar solamente para dar nuestro agradecimiento a quienes nos escribieron. Por ahí leí la participación de la doctora Alejandra Salazar. Ale, te mando un caluroso saludo y te agradezco mucho tu tiempo. Está también el maestro Manuel Morales Espíndola, a quien le mandamos un abrazo y le agradecemos sus comentarios. Su esposa, la maestra Mari Carmen Limón, la doctora Adán Villegas, la maestra Inés Alvarado desde Huachinango, bueno, más bien desde La Ceiba, que nos está escuchando, al maestro Rafael Villamil Martínez, a quien le mando una felicitación por el logro personal que tuvo, y lógicamente pues a nuestro querido amigo Aurelio Duarte Salazar. Por ahí también está el maestro Gamaliel Ávila Toscano, escuchándonos, en fin, todos una serie de compañeros que sabemos de alguna manera comulgan en términos generales con esta postura de ser analíticos, de ser críticos, de ir en búsqueda de algo diferente para el proceso educativo del pueblo mexicano. No podemos seguir con esta tendencia, esta visión adoctrinante, esta visión haciendo uso de las palabras de Saramago, adormilante. Pues nada más se trata de nuestro país, nada más se trata de nuestros hijos, de nuestros nietos, y creo que estamos en la obligación muy claramente dicha por ti, Juan, moral y ética, de buscar alternativas. Enhorabuena, Rosy, te agradezco nuevamente tu apoyo técnico. Juan, pues, ¿qué te puedo decir? Gracias por el apoyo para la construcción de este programa, y a todos los que nos están escuchando, un abrazo, mis respetos, y lógicamente la invitación para que nos acompañen en esta búsqueda permanente por estos nuevos espacios, estas nuevas visiones de carácter educativo. Juan. Saludos, Felipe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias.